Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar en esta mañana y recordando que Cristo vive. Y que Cristo vive hace toda la diferencia en nuestras vidas, Señor, porque nuestra fe no es en vano. Nuestra fe no está puesta, Señor, en alguien que simplemente vivió y ya no existe, sino que en aquel que vive eternamente, en aquel que murió pero resucitó y venció a la muerte, y por eso a nosotros también puede darnos victoria a la muerte y llevarnos a la eternidad. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias, te alabamos y pedimos en esta hora, Señor, habla nuestro corazón, que tu Espíritu mueva, Señor, las estructuras de nuestro corazón, y que tú nos ayudes, Señor, en este domingo, que es el último domingo del año de 2024, que estamos aquí reunidos, Señor, que tu Espíritu pueda hablar y hable a nuestro corazón, Señor, de manera que lleguemos, Señor, a la convicción de tu voluntad para nuestras vidas y que esto mueva nuestro corazón. Que tu Espíritu nos mueva de tal manera que, Señor, que pongamos en práctica, por obra, que vivamos tu palabra, Señor. Que salga del intelecto, que salga, Señor, de simplemente ideas y pensamientos, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor, por el poder de tu Espíritu, para ver, Señor, cómo tu obra, cómo tu palabra funciona y obra en nuestras vidas, Señor, cómo ministra tu poder en nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, como hoy es el último domingo del año, quería hacer un salto y una pausa en la serie que estamos viendo, ¿no? Del Evangelio de Cristo el Rey, ya aprovechando que el domingo pasado también hicimos una pausa. Y a pesar de no hacer la secuencia de la serie, pero me gustaría también enfocar en la cruz de Cristo, pero enfocarnos en el mensaje de la cruz de Cristo. Ayer en la reunión de consejo de iglesia compartía un texto, ¿no?, con los hermanos, que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, lo primero que podemos recordar es que a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que no cree en Cristo, a la gente que rechaza el mensaje de Dios, para ellos la cruz es una locura. El mensaje de la cruz en sí es una locura. Es decir, ¿cómo tú puedes creer, ¿no?, que un hombre que murió en una cruz es el Hijo de Dios? Para ellos es locura. Ellos no entienden cómo uno puede creer en esto. Vivir la vida para Cristo, para ellos es locura. Y una vez yo tenía en mi casa una persona inconversa y le estaba hablando y explicando el significado de esto para nosotros. Y dije, ¿tú sabes qué significaría esto en la práctica para un cristiano? Dijo que yo, como seguidor de Cristo, el Señor espera que yo tome mi cruz y le siga a Él. Y parte de esto es, cuando a veces yo deseo hacer cosas, yo anhelo hacer cosas, pero yo veo que en la palabra de Dios esto está mal, entonces yo no voy tras el deseo de mi corazón, sino yo voy tras cumplir la voluntad de Dios. Y esto es una locura. Entonces la persona quedó un poco así, un poco asustada, porque esto, claro, dependiendo de la experiencia de la persona, suena como manipulación, ¿no? No tienes que hacer lo que tú quieres, tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero entonces yo te voy a decir
lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? ¿Me entendéis? Hay gente que puede usar esto para manipular a las personas. Pero yo le dije, mira, yo no estoy hablando de que alguien te va a decir lo que tú tienes que hacer. Esto está escrito en la palabra. Entonces, te doy un ejemplo. Si estás en una situación y tienes ganas de mentir porque quieres salirte con la tuya, ¿no? ¿Crees que la mejor salida es la mentira? Y el Señor nos dice en su palabra que necesitamos como hijos de Dios hablar la verdad. Entonces, aunque tu corazón te llama a decir la mentira para quedar bien, el Señor te llama a hablar la verdad, aunque sea duro para tu carne. Pero esto será lo mejor, porque hablarás la verdad, ¿no? Y claro, pero yo creo que fue demasiado profundo para la persona que estaba allí, porque a los 2 minutos quiso marcharse de casa y salió así. Eh, ¿Y por qué? Porque es locura, es locura. Negarse a uno mismo es locura. Y todo lo que el mundo predica, todo lo que el mundo anima a la gente, es mirar adentro y a ver qué es lo que quieres con todo tu corazón y ve por ello. Todos tus deseos, todos tus anhelos, ¿no? Lo que el mundo predica es que uno mire dentro de sí mismo y busque lo máximo cumplir todo lo que a uno le da la gana. ¿Cuál es el problema de ello? Que nuestro corazón nos engaña. Y entonces nos pasa factura el pecado, porque la consecuencia del pecado es muerte. Entonces nos pasa factura y luego no entendemos, decimos, yo no entiendo por qué me pasa esto, ¿no? Vamos viendo la consecuencia del pecado y la gente no se da cuenta. Entonces vemos que para el mundo el vivir por Cristo, o el mensaje de la cruz, es locura. Ellos no pueden entender. Uno que no conoce a Cristo no puede entender el mensaje de la cruz. Ahora, quería enfocarme con vosotros en la segunda parte. Y no es tanto lo que compartí ayer con los hermanos, ¿no?, del Consejo de Iglesia, pero sí es de un otro enfoque, porque dice la palabra, segunda parte del versículo, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces quería enfocarme con vosotros en esta mañana, porque parte del mensaje o de la locura, ¿no?, del mensaje de la cruz, es porque a los que creen es poder de Dios. Pero es un poder de Dios que obra en la debilidad. Es un poder de Dios que obra en nuestras debilidades. Por eso se llama el mensaje de la cruz. Porque si no, Cristo te invitaría a ti a negarte a ti mismo y a cargar tu propia cruz. Esto habla de que abraces tus debilidades. Entonces, en esta mañana quiero invitarte a que abraces tus debilidades, ¿no? Porque Cristo nos invitó en Mateo 16:24, ¿no?, como el que he citado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomando el ejemplo del apóstol Pablo también, que en Romanos 5, de 3 a 5 dijo, y no solo esto, fijaros bien hermanos, sino que también nos gloriamos en las sanidades que hacemos, en las liberaciones. ¿No es esto lo que dice? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, fijaros que hay una gloria de Dios en las debilidades. Hay una gloria de Dios por abrazar la cruz en nuestras vidas. Y es esto que quería enfocarme con vosotros en esta mañana. ¿Cómo podemos, o 7 características o 7 enseñanzas que Pablo muestra en
en las cartas, ¿no? A los corintios, que son poderosas a la iglesia sobre la debilidad. Y yo creo que es pertinente poder enfocarnos o mirar sobre las debilidades en un domingo que es el último domingo del año, porque tenemos la tendencia, y esto pasa con todos, ¿no? Cuando hay un cambio de año, miramos atrás, hemos pensado qué hemos hecho, miramos al año que viene y pensamos qué haremos. Hay un montón de gente que hace un montón de planes, ¿no? Que si quiero hacer un viaje, que quisiera, ¿no? Hacer una dieta, que quisiera, si quiero, no sé, la gente va haciendo un estudio, ¿no? Inscribirme en un curso. La gente hace planes para un nuevo año. Y yo creo que no hay mejor plan que poder entender este llamado de Cristo, de cargar nuestra cruz y aprender a abrazar la debilidad, abrazar el mensaje de la cruz. Yo creo que nadie mejor que el apóstol Pablo, ¿no? Que después de Cristo fue uno que Dios le dijo, verás lo que es bueno padecer por mi nombre. Entonces, él, creo que nadie mejor que él para enseñarnos sobre la debilidad. Y en ambas cartas, ¿no? En Primera de Corintios y Segunda de Corintios, Pablo demuestra el diseño de Dios para la debilidad en la vida cristiana. Él habla y nos enfoca, nos muestra el poder y el diseño de Dios en la vida cristiana. Mostrando una y otra vez el poder de Dios manifestado en la debilidad. Y es todo lo contrario de lo que el mundo nos presenta. Por eso es locura para el mundo. El mundo te va a decir, tú ponte por encima de los demás. Busca lo que es tuyo y que los demás se espabilen, ¿no? El mundo va a decir que tú seas la mejor versión de ti mismo, ¿no? El mundo te va a hacer enfocar en empoderarse, ¿no? La palabra que es la top, ¿no? De los últimos tiempos. El mundo te va a decir, empodérate. Yo me imagino María, ¿no? Como hemos visto la semana pasada, ¿no? El mensaje. ¿Tú te imaginas el ángel llegando a María y diciendo, agraciada, bendecida eres, el Señor te visitará y concebirá y darás a luz a un hijo? Y que dije, Señor, espera, yo soy dueña de mi cuerpo, ¿eh? ¿Ya os imagináis esto? Yo soy dueña de mi cuerpo. Y aquí como que esto que yo voy a dar la luz a un hijo y esto que qué. ¿Ya os imagináis? Pero es este el mensaje que el mundo da. Y piensa, ¿no? El mundo que esto es ser lo más, es vivir lo más de este mundo. Y no se da cuenta de las consecuencias de este mensaje que la gente predica e intenta vivirlo. Y no se da cuenta de las consecuencias de ello. Pero el mensaje de la cruz nos lleva totalmente a lo contrario. A seguir el ejemplo de María que dijo, ¿qué salutación será esta? Señor, ¿cómo puedes mirarme a mí, la más pequeñita de todos? Señor, si esta es tu voluntad, aquí está tu esclava. Qué tremendo, ¿no? Ella abrazó la cruz, porque a recibir lo que el anuncio del ángel sobre ella era algo duro, no era algo fácil, ¿eh? Pero ella lo abrazó. Y Pablo nos muestra, ¿no? En estas cartas cómo el poder de Dios ministra en nuestras vidas a través de la debilidad, a través de la cruz. Entonces, te invito en esta mañana a que abraces la cruz de Cristo, abraza la debilidad. Entonces, vamos a ver y considerar estas 7 maneras en que el apóstol Pablo nos anima a abrazar la debilidad. En primer lugar, Cristo crucificado se ve como débil, pero es poder de Dios para salvar. ¿Cómo debería de lucir un rey? Nosotros tenemos una imagen, ¿no? De un rey poderoso, ¿no? Las ropas que hacen en las películas de los reyes, ¿no? Los mantos que ponen así como si tuviese un animal en la espalda, ¿no? De los mantos que hacen y las coronas. ¿Cómo debería de lucir un rey? Nada que ver con un hombre colgado en la cruz derramando sangre. Nada que ver. Pero este Cristo que fue crucificado, que vemos en la cruz crucificado,
Él es poder de Dios para salvar. Incluso dice en 1 Corintios 1:23, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es locura, para Dios es sabiduría, porque Él actuó de manera que nadie podría hacerlo. Él resolvió el problema del pecado de manera que nadie podía hacerlo. ¿Cómo podía un Dios santo perdonar a pecadores sin dejar de ser justo? Él resolvió el problema porque hizo con que su Hijo pagase el precio en la cruz, así saciando la justicia y de la misma manera siendo bueno porque ahora nos puede perdonar porque la deuda fue pagada. Es tremendo. La sabiduría de Dios se ve en la cruz. Por eso, para Pablo, toda la vida cristiana se vive por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto está en Gálatas 2:20. Entendiendo entonces que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, para toda la justicia de Dios, donde toda la justicia de Dios se revela y se recibe enteramente a través de la fe en Jesús. Entonces, poner nuestra esperanza, hermanos, en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo, es abandonar, es dar la espalda al mismo poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando el mundo te lleva a que tú te empoderes en ti mismo, te confíes, te fíes de ti mismo en tus propias fuerzas, sin darse cuenta, uno está negando la cruz de Cristo. Porque o te negas a ti mismo o negas a Cristo. Si te abrazas a ti, no podrás abrazar la cruz. Entonces el primer punto es, Cristo el crucificado se ve débil, pero es poder de Dios para salvar. El segundo punto, imita la debilidad de Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a la gente famosa de hoy en día? Hacer lo que por eso muchas veces los políticos usan a los famosos, a los actores, porque mucha gente les mira a ellos y anhela tener la vida que ellos tienen. Anhelan ser como ellos, ¿no? Pero no les conocen en intimidad. Pero construyen en su mente un ideal de aquella persona. Y quieren y anhelan estar allí y ser como ellos. Ahora yo os pregunto, si uno de ellos tuviese una vida como tuvo el apóstol Pablo, y ya vamos a ver más al final aquí, tantas desgracias que pasaron en su vida y que él pasó, ¿cuántos mirarían al apóstol Pablo o a ellos diciendo, uy, yo quiero ser como él? ¿Cuántos predicadores vemos en internet que van luciendo? Incluso cantantes evangélicos hoy en día ya hacen esto también. Van luciendo coches de lujo, casas de lujo. ¿Cuántos de estos la gente quiere seguir? Es fácil, ¿no? Porque luce bien, llama a nuestra carne. Ahora, ¿cuántos de estos se puede ver sus debilidades y ellos dejan exponer sus debilidades para que la gente les siga? No, ¿cómo me va a seguir en mi debilidad? Necesitamos aprender a imitar la debilidad de Cristo. Y uno puede decir, no, pero Cristo no es débil, Cristo es el Hijo de Dios. Claro, tienes razón. Pero Él se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo se entregó a la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que la debilidad de Cristo está en que Él no se aferró a su gloria como siendo el Hijo de Dios, sino que Él se vació a sí mismo. Él buscó el lugar peor que podía estar
porque allí era la voluntad de Dios para él. En el sentido de no escatimó, ¿no? Como dice la palabra. Él no buscó, no, ahora todos tienen que servirme porque soy el Hijo de Dios, que normalmente lo que los hombres hacen. Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte. Dice en 1 Corintios 4:9. Mira el premio que los apóstoles habían ganado. Sentenciados a muerte. Ahora, este camino de debilidad no se limitó solo a los apóstoles, es a cada uno de los discípulos de Cristo. Él nos llama a la debilidad. Él nos llama a vivir abrazando la cruz. Y el ministerio del Evangelio, ¿no?, que Pablo ejerció, dio origen a la iglesia de Corinto. Y entonces él podía considerarse como el padre espiritual de aquellos hermanos. Y ahora como padre espiritual, ¿no?, él dice, hijos amados, los exhorto, sean imitadores míos. Sean imitadores míos. Incluso cuando él envió a Timoteo, él dijo, él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Ahora yo me imagino, hermanos, no es una invitación muy, muy atractiva. Claro, si uno se presenta con un coche de lujo, ¿no?, se presenta con ropas súper caras, enseguida la gente va a ver una marquita aquí, a ver si, ¿no?, si tiene allí una ropa cara. De enseguida hay gente que mira a ver los zapatos que tiene, a ver qué marca es, el bolso que lleva, las gafas que lleva. La gente a ver el reloj de oro que pone, la cadena de oro. Si uno hace una invitación así, sed mis imitadores, así te digo que la iglesia estaría así de gente. ¿Por qué? Porque esto atrae a nuestra carne. Ahora pensad en una persona vestida normal y dice, sed mis, incluso no solo normal, que incluso no se vea muy bonito. Porque esta era la apariencia de Cristo. No se le veía muy atractivo, ¿eh? Esto vamos a ver más adelante, pero quiero que pienses en esto, ¿no? ¿Cuál es la clase de persona que estamos buscando nosotros a imitar? Porque estamos siendo influenciados por muchas cosas. ¿A quiénes estamos dejando que nos influencie? Y ahora, otra pregunta también te quiero hacer. ¿Podrías tú decir a tu familia, a tus amigos, decirles, sean mis imitadores, tal como yo soy de Cristo? Es decir, tienes una vida con Dios suficientemente piadosa o real, tangible, para que tú puedas decir a tus parientes, a tus amigos, a los que te conocen, soy una buena influencia a tu vida, para que tú puedas mirarme a mí y tal como yo estoy siguiendo a Cristo, tú también puedas seguir a Él. Es decir, se puede ver las marcas de la cruz de Cristo en tu vida para que tu familia pueda seguir estas marcas. Tu familia puede mirar a ti y ver el camino de la cruz y puede seguirte, seguir tus pasos en el camino de la cruz. El Señor nos llama a imitar la debilidad de Cristo, que dice que este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hay en nosotros también, el de vaciarse. Este está en Filipenses 2, si no me equivoco.
En tercer lugar, recuerda el lugar de debilidad que te sacó el Señor. ¿No? Como dice la palabra, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿No? Si hubiese debilidad en Dios, la palabra nos dice así, que la debilidad de Dios es más fuerte que el más fuerte de los hombres. Así de grande es Dios. Ahora, esto requiere que recordemos nuestra propia debilidad cuando Dios nos salvó. Porque un problema que tenemos como hijos de Dios, y esto vemos en el pueblo de Israel constantemente, vamos creciendo, vamos conociendo al Señor, vamos viviendo la vida con Cristo y nos vamos acomodando y ya nos vamos sintiendo mejores que los demás. Primera de Corintios 1:26 dice, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo a ellos? A ver, hermanos, que os acordéis el día que el Señor os llamó. ¿Él llamó por qué? ¿Porque sois guapos? ¿Porque tenéis una buena, ¿no? buena manera de hablar? ¿Tenéis recursos aquí humanos? No, él dice, no, hermanos. Entonces yo os pregunto, hermanos, ¿dónde está nuestra sabiduría? En Cristo. ¿Dónde está nuestra justicia? En Cristo. ¿Dónde está nuestra santidad? En Cristo. ¿Dónde está nuestra redención? En Cristo. Y podría seguir con una lista larga aquí, ¿no? Cristo Jesús y solo Él es la totalidad de nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, si ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo, estamos abandonando el poder de Dios para salvación. Y en Deuteronomio 8, 12 y 14 hay una advertencia del Señor a su pueblo que dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No nos gusta nuestra carne recordar nuestras debilidades. No, no es algo que nos atrae, pero es algo que necesitamos. Necesitamos en el Señor. Recordar el lugar de donde el Señor nos sacó. En cuarto punto, rechaza todo consejo que vacíe de poder la cruz de Cristo. Claro, la cruz de Cristo sigue teniendo el poder que tiene, pero si en tu corazón o alguien te da un consejo que no da importancia a la cruz de Cristo, es como si le estás vaciando el poder que ella tiene en tu vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo. Y el Cristo, el Rey de Reyes, el gran yo soy, el todo. No, él dice, el Cristo crucificado. Pablo entonces está describiendo el cómo funciona su ministerio, cómo funciona su corazón, cómo es la visión que él tiene. Nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado.
Y Pablo era estudiado de la palabra. Pablo había estudiado un montón. Fariseo de fariseos, él dice, ¿no? Entonces, vemos, amados, que el mundo tiene maneras de hacer las cosas. El mundo tiene consejos de cómo tú puedes hacer o tomar algunos pasos para llegar a un lugar que tú quieres. El mundo tendrá sus maneras. Hay unas que parecen que no tienen ningún problema, ¿no? Porque no hace nada malo a los ojos de los hombres, y hay otras que está evidente que no está bien, que no está bien, pero tienen sus maneras. Ahora, ¿estamos dispuestos a seguir el consejo de Dios? Porque si no seguimos el consejo de Dios, que es tomar nuestra cruz, nuestra debilidad, vamos a tomar el consejo del mundo. Como dijo, ¿no? Compartió el hermano esta mañana, estaba hablando con una persona y dijo, no, porque la gran mayoría de gente adora al diablo. Dijo, no, qué cosa eh, más dura de decir, ¿no? Y exagerada, ¿no? Pero vale, entonces la Biblia dice, no se puede servir a dos señores, o sirves a uno o a otro. Entonces, si no sirves a Dios, ¿a quién sirves? Es que no hay otra. Lo único es que, claro, la gente no es consciente, pero esta es la realidad y la dura realidad. Ahora, yo me pregunto y te pregunto, ¿estamos dispuestos a seguir el consejo de Dios? Porque el consejo de Dios no es atractivo muchas veces a nuestra carne, ¿eh? El consejo de Dios muchas veces nos va a exigir el sacrificio, el camino del dolor, no el más fácil, no el más agradable. ¿Sabe? El dolor de perdonar no es el camino más fácil, ¿eh? El camino más fácil es vengarse y decir, mira, le voy a devolver porque me ha hecho daño. Ese es el camino más fácil, ¿no? Entre comillas es más fácil porque, claro, está aquí, ¿no? Ya. Pero el de rendirse y el de decir, Señor, tal como tú me perdonó, yo también quiero perdonar. Ahora mismo ganas no tengo, ¿no? Porque no hace falta ser hipócritas, ¿no? Y decir, ay, anhelo perdonar. No, no, Señor. Lo menos que tengo, o lo único que no tengo son ganas de perdonar, pero tu palabra me enseña que yo necesito aprender a perdonar, porque tú me perdonas a mí. Entonces, ¿veis cómo algo tan simple como perdonar es el camino de la cruz? Es el camino de la debilidad. Porque uno cuando perdona, de cara al mundo, no se le ve como poderoso, empoderado, como fuerte. Se ve como débil. Y mire, pero ¿cómo permites? ¿Cómo das la oportunidad que esta persona te vuelva a dañar así? ¿No? Porque, ¿qué entendemos con el perdón? El perdón lo entendemos como dar la oportunidad para que la otra persona esté en el mismo punto que estaba antes de haberte dañado. Es como si no hubiese pasado. Es esto lo que el Señor hace con nosotros. Pero cuán difícil es perdonar cuando nuestro corazón está dolido. Cuán duro es perdonar cuando nuestro corazón tiene ganas de venganza. Pero es el camino de la cruz y aquí podríamos seguir dando varios ejemplos sobre la palabra, sobre el camino de la cruz. Y es locura al mundo, pero el Señor nos llama a seguir su consejo. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad estoy dispuesto a seguir el consejo de Dios en mi vida? Camino a la cruz para poder ver el poder de Dios obrando en mi vida. Por eso yo puse este punto 4, ¿no? Rechaza todo consejo que vacíe el poder
de la cruz. En quinto lugar, demuestra con tu vida el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Cómo puedo hacer esto? Vamos a ver, Pablo eligió vivir de tal manera que el poder de Dios estuviera presente y activo en su vida. Fijaros que en 2 de Corintios 13:4 él dice, Cristo fue crucificado en debilidad, es decir, se le veía débil. Incluso le decían, oye, tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de allí? ¿Por qué no llama a tus ángeles para que haga algo? Se veía débil en la cruz. Entonces él murió, fue crucificado en apariencia de debilidad, dice la palabra. Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos y lo resucitó. Y es esto lo que el Señor tiene para nosotros. Si no estamos dispuestos a abrazar la cruz y a morir para nosotros mismos, no podemos vivir el poder de Dios en nuestras vidas. No hay maneras de vivir los dos. Necesitamos estar dispuestos a morir para nosotros mismos. Entonces vemos que a lo largo de 1 y 2 de Corintios, Pablo combate estos sistemas de pensamiento del mundo que valoran la sabiduría terrenal, que valoran la manera de ver del mundo. Él combate con esto, porque él siempre... ¿Y cómo él combate estos pensamientos del mundo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el mensaje que le usa? El Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, siempre recordar el mensaje del Evangelio de Cristo. Por eso es tan bueno cuando un cristiano entiende que necesita compartir el Evangelio con otros. Porque, ¿sabe cuando tú aprendes de verdad o cuando tú te renuevas en el mensaje del Evangelio? Cada vez que compartes con otra persona. Dios te hace recordar todo lo que es el significado del Evangelio. Porque cuando tienes que compartir, necesitas entender lo que estás hablando. Y una y otra vez el Señor ministra en tu corazón y te hace recordar que Él es santo, es el que creó todo. Nosotros somos pecadores, necesitamos de su redención y su gracia. Y que Él envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Y Él espera ahora que nosotros respondamos a su voz. ¡Qué tremendo! Y necesitamos, este mensaje es un arma poderosa, hermanos. Este mensaje es un arma poderosa para demostrar el poder del Espíritu de Dios, porque a través de este mensaje es que fuiste salvo. Es a través de este mensaje que el Espíritu de Dios empezó una obra en tu corazón. Es a través de este mensaje que el Espíritu de Dios va haciendo un proceso de santificación en ti. Porque en toda la vida necesitamos esto para llegar al arrepentimiento. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, aférrate al mensaje del Evangelio. Pero no solo para que los demás lo conozcan, para que tu corazón no se olvide de él. Porque es el arma de poder de Dios para la obra del Espíritu en nuestro corazón. Porque cada día Dios te da una nueva oportunidad para que puedas vivir en aquel día abrazando la cruz de Cristo. Ya no te sirve la cruz que abrazaste ayer. Hoy el Señor tiene algo nuevo para ti. Tiene un reto más, un desafío más. Entonces tienes la oportunidad de una vez más abrazar la cruz de Cristo. Pero para eso necesitas reconocer que Dios es santo, que tú eres pecador, que Cristo murió por ti y que Él está esperando que tú respondas, que tomes actitudes en tu vida para vivir su voluntad. En sexto lugar, no tengas miedo de parecer débil. Aquí es un lugar, hermanos, que, ¿sabe aquel versículo que Cristo dijo, no? Aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por mí la ganará. Es esto de lo que quiero hablar. El caminar rumbo a la cruz, abrazar la cruz de Cristo, es algo que nos aterra, nos llena de miedo, porque no luce bien de cara al mundo.
incluso a nosotros mismos. No nos hace parecer superpoderosos, empoderados y grandes y fuertes. No, todo lo contrario. Abrazar la cruz nos hace parecer pequeños, débiles. Pero no podemos dejar vencer o paralizar por el miedo de nuestra carne de parecernos débiles. Porque es allí en la debilidad donde dice la palabra, ¿no? Que la fuerza del Señor está. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Yo creo que los superapóstoles de hoy en día, ¿no? Hubiesen dejado el apóstol Pablo en disciplina, ¿no? Hubiesen dejado el apóstol Pablo en disciplina. ¿Por qué digo superapóstoles? Porque hay unos que, no sé, se creen tan superhéroes, ¿no? Como si no tuviesen pecado. Incluso transmiten esto a la gente de manera como si fuesen perfectos. No dejan una pizca para que se vean sus debilidades. ¿Y qué pasa? De repente vienen los escándalos, porque claro, nadie puede aguantar mentir, ¿no? Porque la palabra dice, aquel que dice que no peca, ya en esto es mentiroso, ya está pecando. Entonces, estos rechazarían al mismo apóstol Pablo, ¿eh? Porque, bueno, él era débil. Reconoció su debilidad. Él dijo, mira, hermanos, yo he orado 3 veces. Y Dios me dijo, no. Hombre, este no es de ungido de Dios, ¿ah? ¿Sí o no? Hoy en día la gente está buscando el pastor que tenga más unción y que esté más cerca del trono de Dios, porque entonces quiero estar en esta iglesia, porque entonces el pastor va a orar y Dios va a hacer las cosas. Pablo no estaba a la altura de los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Y esto él habló de esto, ¿no? En 2 de Corintios 5:12. Pablo no era, que se dice, el mejor ejemplo de belleza, de fuerza, de empoderamiento. No se le veía majestuoso ni hermoso. Incluso Cristo, dice la palabra en Isaías 53, dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. No es algo atractivo a nuestra carne, hermanos. Jesús se veía débil por el mundo. Los que no entienden, los que no creen en el Señor, se le veía débil. Decir, mira, fue un buen hombre, pero lástima, ¿no? Que se dejó que la gente le prendiese. Lo ven como un pobre. Estamos dispuestos, amados. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto a lucir mi debilidad. Antes las cosas raras que yo no puedo controlar pasaban en mi vida y yo no lo comentaba con nadie a no ser con un hermano que sé que estaría orando por mí. Pero no decía nadie más. No, esto es una vergüenza para el Señor. Yo pensaba. Yo sentí, eso es una vergüenza para el Señor, porque claro, yo soy un cristiano y no es posible que esto esté pasando en la vida de un cristiano. Entonces, lucía, ¿no? La debilidad luce para nosotros como una derrota y la derrota no glorifica a Dios. Entonces, es mejor que nadie lo sepa. Hermanos, otro día me he despertado y he pasado toda la mañana sin leer la Biblia. Dice, no, esto es una vergüenza, entonces no se lo digo a nadie. Entonces, cuando voy a decir para que la gente haga un devocional, ¿qué tengo que decir? O que la carne querrá decir, ¿no? Tienes que hacer todo día, cada día, y si no haces un día, tienes que pedir perdón al Señor y arrepentirte. ¿Qué voy a estar transmitiendo? Que yo lo hago cada día, porque yo estoy omitiendo el que a veces no lo hago tan bien. ¿Me entendéis? Ahora, si yo asumo y diciendo, hermanos, estoy con vosotros en esta lucha,
Hay días que mi carne solo quiere estar distraída, buscar algo para eh, traer un respiro a mi corazón por las luchas, las dificultades del día. Y no quiero ir a la palabra. Pero yo digo, Señor, allí es donde encuentro la vida. Y a veces yo voy y a veces no voy. Y luego tengo que pedir perdón al Señor, decir, Señor, perdóname porque tengo la vida, la fuente delante y no fui a beber. Pero esta es la realidad. Y cuando decimos esto, claro, el corazón dice, ay, es normal, ¿no? Soy normal. Porque a veces, dependiendo de la manera con que tú puedas compartir el Evangelio, sabe que puedes hacer con que las personas se sientan peor de lo que son en realidad. Y nosotros no estamos para hacer que la gente nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Y que te puedan imitar a ti, incluso en tus dificultades, incluso en tus debilidades, que puedan ver, mira, es una persona débil, pero en su debilidad está buscando al Señor. Entonces, hermanos, no tengas miedo de mostrar tus debilidades. Claro que no hace falta poner un cartel aquí, ¿no? Y decir así, pero no tengas miedo de exponer tus debilidades. Habla de ellas, compártelas con personas, con tus hermanos que puedan orar por ti, que puedan ayudarte, que puedan apoyarte. Incluso si estás luchando en contra de algún pecado, no tengas vergüenza de compartir con un hermano que tú sabes que te va a abrazar y te va a ayudar, que va a estar cargando esta carga junto contigo. Pero no lo tomes tú solo, porque solo no podemos. Esto solo me hace recordar yo creo que está en Santiago, capítulo 5, que dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados, dice la palabra. ¿Sabe? Hay una sanidad que Dios traerá a tu corazón cuando eres capaz de compartir tu pecado o el pecado con el que estás luchando o la tentación que el enemigo está poniendo delante de ti. Recibes poder de Dios para sanidad cuando confiesas. Y por último, gloríate de tus debilidades para que el poder de Cristo resida, more, habite en ti. Gloríate de tus debilidades. Segundo de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad, hermano? El mundo dice que tú tienes que transmitir una imagen de lo mejor y está ahí en las redes sociales para comprobar esto, ¿no? Todos quieren lucir todo lo mejor, los viajes, mira dónde estoy, ¿no? Mira las casas que estoy viendo ahora, mira el museo que estoy visitando. Queremos que todo lo bueno, todo lo guapo, lo compartimos por internet. El Señor nos llama a gloriarnos de nuestras debilidades. Y yo os confieso que yo tenía un problema con este texto, porque en mi corazón yo decía, Señor, pero si yo me glorío en mi debilidad, es decir, para mí esto no es posible porque mi debilidad, ah, mi debilidad te deshonra. Era la sensación que yo tenía, era el entendimiento que yo tenía. Mi debilidad te deshonra, porque es como, para mí era como decir que el poder de Dios no estaba obrando en mí, porque yo tenía aquella debilidad. Hasta que el Señor me llevó a ver que no es así, que cuando yo reconozco mi debilidad, entonces las otras personas que son como yo pueden conectarse conmigo y entender, soy un ser humano normal igual que todos, pero cuando ven el poder de Dios obrando en mí, dirán, ha sido Dios, no ha sido Él. Porque normalmente, ¿qué pasa, hermanos? No sé si ya habéis podido vivir con personas así, con ministros del Evangelio así, que se exaltan tanto
se glorifican y se alaban tanto a ellos mismos que tú te sientes un gusano cerca de estas personas. No siente como si fuera un ser humano normal. ¿Y qué sucede con esto? Cuando la persona hace algo, entonces tú piensas, uy, claro, es porque, mira, es porque es de esta persona. No es porque Dios tiene poder y está obrando en la vida de un pecador, sino que acabamos exaltando al hombre. Sí que el Señor nos llama a la responsabilidad, a ser responsables, a buscar, pero finalmente, ¿de quién es el poder, hermanos? Es de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad la haremos. Cuando Dios te ponga una persona delante de ti y dice, uy, tengo un dolor de cabeza hoy, y el Señor te dice, ora por él, ora por ella. Dice, mira, tengo un ibuprofeno aquí. Gloríate en tus debilidades. El Señor me llevó a ver que cuando yo reconozco mis debilidades, cuando yo dejo ver mis debilidades, que yo no soy perfecto, entonces la gloria siempre será para Él. Porque todo lo bueno que yo pueda hacer, se va a ver que es su poder obrando en mí, que es su gracia obrando en mí. Y claro, el Señor es tan bueno que Él dice, mira, al final yo os voy a coronar, ¿no? Con una corona de gloria. Porque Él reconoce nuestro esfuerzo, Él reconoce nuestro sacrificio, Él reconoce nuestra actitud, nuestra intención y anhelo de hacer lo que es correcto delante de Él y nuestro esfuerzo por buscar, servir, amar, hacer ayunos, leer la palabra. Todo es un esfuerzo que tú estás haciendo, pero nada de esto sirve sin la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nada de esto serviría sin el poder de Dios obrando en nosotros. Entonces, todo lo que podamos hacer es porque Él nos da la gracia de hacer. Ahora, fijaros en la lista del apóstol Pablo, si él nos está gloriando de sus debilidades. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Con esto vamos terminando. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, 39 azotes él recibió, pero 5 veces, en 5 momentos distintos en su vida. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Uno mira esto y dice, Señor, este apóstol pobrecito tiene que orar más, Porque ahora, fijaros cómo es nuestra carne, hermanos. Incluso en esto, uno puede usar esto, y yo ya vi cristianos usando las debilidades para gloriarse a sí mismo. No gloriarse en sus debilidades, sino que traer gloria así. Porque dice, mira, si todo esto me está pasando es porque Dios tiene una obra grande para hacer a través de mi vida y el diablo no la quiere. Mira cómo yo soy grande. Incluso podemos usar las desgracias y las debilidades para querer crecer delante de los demás, hermanos. Y esto lo hacemos. Ahora, esta lista del apóstol podría verse de esta manera también. Pero Dios es tan perfecto que hizo el escribir al final algo que es clave. Y está en el versículo 30. Él dijo, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto
a mi debilidad. Me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y luego él concluye diciendo que, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo, hermanos. Él hubiese podido parar al principio del versículo, ¿no? Y decir, he trabajado más que todos ellos. Y uno se quedaría mirando, "Ah, yo quiero ser como él, ¿no? Quiero trabajar como él". Y él dice, oye, no os enfoquéis en mí, sino que es la gracia de Dios en mí. ¿Queréis vivir lo que yo vivo? Mirad al dador de la gracia. Mirad a aquel que tiene todo el poder sobre sí y seguid a él. Porque yo también lo sigo a él. Por eso él podía decir, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Porque él estaba siguiendo a Cristo y él estaba apuntando a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a gloriarnos en nuestras debilidades. Y yo te pregunto, ¿no? Para terminar, ¿estás dispuesto a gloriarte en tus vergonzosas debilidades para mostrar en ello el poder de Dios en tu vida? El poder glorioso de Cristo. ¿Sabe por qué? Si ningún hermano sabe que tú tienes dificultad en hacer devocionales, vamos a decir algo, ¿no? No logras leer la Biblia. Cuando el Señor obra en tu corazón y tú lo puedes hacer, ¿dónde está la gloria para Cristo? Es decir, se queda entre tú y Dios. Y el testimonio de tus hermanos que puede decir, hermanos, ¿sabéis aquel día que yo dije que estaba con dificultad, que yo no podía? Hoy yo puedo glorificar al Señor porque estoy venciendo esta dificultad en mi vida. El Señor me está dando gracia para poder vencerlo. Ahora yo te pregunto, ¿nos complacemos en la humillación por causa de Cristo? Y esto la palabra nos llama a vestirnos de humildad. ¿Sabe? Vestirse de humildad es incluso cuando tú tienes la oportunidad de exaltarte a ti mismo, usar la ocasión para humillarte a ti mismo. Igual cuando ellos fueron allí y quisieron adorar al apóstol Pablo y adorar a Silas diciendo, oh, vosotros sois los dioses que han venido. Y ellos rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, somos pecadores como vosotros, somos iguales que vosotros. Estamos anunciando a Cristo, no a nosotros mismos. Estamos dispuestos entonces a complacernos en esta humillación, a aprovechar la ocasión que Dios nos da para humillarnos. Que el sentir que hubo en Cristo esté en nosotros. Estamos dispuestos a creer y a vivir de tal manera cuando Cristo promete, ¿no? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos dispuestos, Señor, hermanos, a creer en esto, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si estuvieses en un tribunal, te están por condenar y la acusación que hacen en contra tuyo es porque eres cristiano, creyente, eres un discípulo de Cristo. Esta pregunta es muy conocida. Yo te pregunto, ¿tendrían pruebas suficientes para condenarte por ser discípulo de Cristo mirando a tu vida? El de la acusación tendría pruebas suficientes para decir, no, 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 es un discípulo de Cristo. Mira esto en su vida, mira aquello en su vida, mira su actitud, mira esto lo que hizo. ¿Tendrían pruebas suficientes que podrían comprobar de verdad que tú eres un discípulo de Cristo? ¿Tendrían evidencias en tu vida de que eres un verdadero seguidor de Cristo? Si le preguntaran a tu familia, ¿qué me puedes decir de tu padre, de tu madre, de tu marido, de tu esposa? ¿Qué me puedes decir de tu hijo, de tu hija, de tu hermano?
Ellos darían testimonio de que tú eres una persona que se gloría en tus debilidades. O dirían más bien que eres carnal. Dirían que vives para agradarte a ti mismo y hacer lo que te da la gana. El Señor nos invita a abrazar la cruz de Cristo. Porque es la manera, la única manera que podemos ver el poder de la cruz obrando en nosotros. Es cuando abrazamos la cruz de Cristo, porque Cristo nos invitó y dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígueme. Como la cruz no luce bien, tenemos la tendencia a no querer abrazar la cruz. Pero es la única manera en que el Señor obra su poder en nuestras vidas. Porque si el grano de trigo no muere, no puede dar vida. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.